En el Partido Popular, las noticias del caso Kitchen no nos preocupan en absoluto, porque son cosas del pasado, como la viruela o Paz Vega. La actual cúpula del PP está completamente limpia. Oye, Pablo, una preguntita de nada. ¿Tú sabes si el gel hidroalcohólico se puede usar para hacer carajillos? ¿Perdón? Bueno, mira, yo lo pruebo. Ya está. Vaya, vaya, buen hombre. No había visto este señor en mi vida. Era Mariano Rajoy. Mariano Raluy. No, lo siento, no me suena. Otra cosita. He visto que tienes 2 micros delante. ¿Son tuyos o te los ha puesto Cospedal? Tú, por si acaso, no digas nada feo de Bárcenas. ¿Pero qué dice, señor loco? Es que aquí dejan entrar a cualquiera. ¿Quién será esa gente de la que habla? Habla de María Dolores de Cospedal, la que le apoyó en las primarias. Mire, es que a mí me apoyan muchas mujeres, ¿eh? Una vez una señora de Burgos incluso me pellizcó una nalga. Lo siento, parece que tenemos problemas de sonido, ¿eh? Se acabaron las preguntas. Como decía, el PP está limpio y dispuesto a acabar con el virus de la corrupción. Para demostrarlo, hemos creado un protocolo de aislamiento. Cualquier cargo que presente síntomas de corrupción será puesto en cuarentena. Gracias. 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 Los síntomas que conllevarán cuarentena inmediata son los siguientes. Haber robado mucho dinero público. ¿O qué demonios? Haber robado un poco de dinero público. Haber espiado, falsificado documentos o haber organizado grupos parapoliciales. Haber destruido pruebas incriminatorias. Y por último, mirar porno en horas de trabajo. Así demostraremos que en el Partido Popular no hay cloacas, solo gente honrada como esta. Como esta lona. Uy, qué tarde, lo siento. Tengo que irme, que España no se crispa sola. ¡Hombre, Pablo! ¿Qué? ¿Un carajillo?